Esto es la Q4, un podcast de Sergi RM de Motorsport y Fórmula 1. Temporada 1, capítulo 1. Alex García. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a la Q4. Hoy arranca un nuevo camino para este proyecto que en 2025 cumplirá 7 años. Este rinconcito del motor siempre ha intentado entreteneros trayéndoos cachitos de la historia del deporte y de la Fórmula 1, con más o menos atino, con más o menos regularidad. Cada vídeo que he sacado con la marca de la Q4 siempre se ha dirigido hacia el respeto por el deporte de motor y también por ese respeto hacia la Fórmula 1, para que os enamoréis, tanto como lo hice yo. Y lo continuaré haciendo, eso no cambiará. Ahora bien, en la vida se evoluciona, y en la Q4 pues también lo hace. Este proyecto se convierte en un podcast, donde entrevistaré a diferentes protagonistas del mundo del motor, como podéis ver aquí a mi izquierda, y es lo que me apetece hacer. Es decir, Motorsport y Fórmula 1 sin aditivos ni conservantes artificiales, como si fuese esto un anuncio de Ave Creme. Es decir, contenido honesto, sin hipérboles, sin filtros, de aquellos que nos relatan sus experiencias y que están de un modo u otro involucrados en este maravilloso mundo que tanto nos fascina. Espero y deseo, sinceramente, que este nuevo camino os guste y os ilusione tanto como a mí. ¿Qué mejor manera que empezar este primer capítulo que con un gran compañero que me ha dado las carreras? Al ser alguien cercano, sí que es cierto que admito que no soy objetivo con el protagonista. Esta cualidad, la de ser objetivo o justo, creo que sí la ostenta nuestro protagonista cuando habla de las carreras. ¿Qué tal, Alex García? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Sergi, la verdad es que con ganas, con ilusión de hablar contigo, de hablar de todo, yo creo, y que como tú has dicho, de hacerlo con no sé si con objetividad, tú me has dejado muy bien aquí, pero sí con honestidad, de lo que uno piensa, sobre un montón de temas que creo que tenemos tiempo para tocar bastantes palos. Sí, yo creo que sí. La pregunta que tengo yo ahora, porque mira que nos conocemos de hace tiempo, pero yo ahora mismo no sabría cómo calificarte. ¿Cómo te definirías? ¿Como periodista? ¿Como comunicador? ¿Como asistente de pilotos? ¿Como manager de pilotos? ¿Como jefe de equipo temporal en algún momento concreto de tu historia dentro del motorsport? ¿Cómo te definirías? Yo siempre digo que soy una persona de carreras, que es el apelativo seguramente más genérico y menos específico del mundo mundial, ¿no? Porque creo que la clave para mí es hacer trabajo en carreras. Y creo que la vida me ha llevado por un camino que agradezco, que es el de haber podido hacer prácticamente todos los roles habidos y por haber. Y mira, justo hoy lo comentaba un compañero por aquí, ¿no? Seguramente hay 2 roles grandes de los que me faltan. Dos. Uno que sería el que yo combino de comisariado, dirección de carrera, o sea, decidir qué pasan en los circuitos, y el otro es el de pilotar. Pero los demás, de una forma u otra, los he realizado todos. Ya sea hacer radio, comentar carreras, estar en trackside haciendo de reporter, comentando in situ, comentando a distancia, escribir, trabajar en equipo, varios roles dentro de equipo. Por tanto, sí, yo no creo que me defina como un solo rol, porque creo que es reduccionista. Y creo que va en contra de quién soy, porque si me defino de una forma, elimino todo lo demás, todo aquello que también hace que sea quién soy yo a día de hoy. Tu perfil es bastante curioso, porque realmente tu formación universitaria, por ejemplo, no está ligada estrictamente a las carreras, sino más bien al ser maestro. Estudiaste magisterio, especializado en los estudios ingleses, si no estoy equivocado. ¿Cómo sucedió este cambio en tu vida de, termino mis estudios, pero voy a enfocarme a las carreras? ¿Cómo sucede este cambio? Ahora descubres algo que seguramente hay mucha gente que no sabe. Tampoco no es que lo vaya contando, pero hay mucha gente que no lo sabe. Sí, la realidad es que en su día ya tuve el planteamiento tuve el momento de sentarme en una silla y decir, quiero hacer
periodismo o no quiero hacer periodismo. Y en aquel momento, con sinceridad y transparencia te lo digo, yo siempre había querido ser piloto. Y evidentemente, pues sin el dinero no es muy complicado hacerlo. No te digo que no se pueda, pero es muy complicado. Y como tanta gente, no es que sea yo un caso aislado de persona que quiere ser piloto. Pero en aquel momento yo dije, mira, si no puedo ser yo el que esté allí, creo que no soy capaz de vivir contando lo que hacen otros, ¿no? No quiero vivir anhelando y envidiando lo que está pasando a 5 metros de mí. Y dije, no voy a hacer periodismo porque esto me mataría por dentro. Y bueno, pues tomé esta decisión, tomé otros derroteros y con el tiempo pues se dio la casuística, completamente casual, que un conocido que escribía en aquel entonces en lo que entonces se llamaba Racing Pasión, me comentó que estaban buscando a alguien para cubrir una baja. Esto era a principios de 2009. En abril, en mayo, algo así. Y me pidieron un texto para valorar un poco pues las capacidades de escritura y de valoración de algo, ¿no? Me dijeron, tema libre, tú mismo. Y me acordaré siempre. El texto fue una explicación desde el punto de vista técnico deportivo de por qué Brown GP y Red Bull Racing iban a ser los dominadores de la Fórmula 1 en los años venideros. 2009. Tú sabes perfectamente que 2009 lo ganó Brown. No le fue mal a Red Bull. 2010, 11, 12, 13 los ganó Red Bull y a partir de 14, de acuerdo, ya no era Brown, pero era Mercedes, que era en esencia Brown GP, ¿no? Sí. Que han seguido ganando hasta que volvió a ganar Red Bull y desde que yo empecé hasta ahora, lo que yo dije aquello, de momento no ha llegado a acabarse. Se acabará este año si todo va como tiene que ir. Veremos. Porque me imagino que McLaren se va a llevar ese título de constructores, por lo menos. Pero la realidad es que venía con esta lógica, ¿no? Y llegado a este punto, tú pensarás, bueno, pues claro, les pareció interesante, vieron que la temporada se desarrollaba con Red Bull y con Brown y dijeron, este tío hay que ficharlo, ¿no? Pues no, la verdad es que no. La verdad es que en aquel momento no entré. Porque la baja que tenía que cubrir al final no se tuvo que cubrir y no entré. Y yo pensé, bueno, pues ya está. No hay problema. Se ha quedado aquí el tema y ya está. No era una cosa que tampoco ni la buscaba o sea, no la fui a buscar. El conocido sabía que me gustaba y que escribía y que se me daba bien, o medianamente bien, y me dijo, bueno, si te interesa, dije, de acuerdo. Y se quedó allí. Y cuando llegó quizás octubre o noviembre, hubo otra baja que cubrir. Y esta vez sí que hubo que cubrirla. Y entonces pues nada, se me ofreció, yo dije que sí, además dije que sí sin saber que se cobraba. Vaya. Tal cual te lo digo. Y cuando ya estábamos hablando de contraseñas, de usuarios y tal, pues Daniel Seijo, en aquel entonces de Weblogs, me dijo, oye, Alex, necesito que me pases tu cuenta bancaria, ¿no? Para hacer los pagos. Y dije, ¿qué cuenta? ¿Qué es esto? Ostras, que voy a cobrar, tío, que esto es muy loco. Y sí, y entonces pues de un día para otro y yo pasaba de decir, bueno, voy a escribir esto por gusto, a decir, voy a escribir por gusto, pero cobrando. Y evidentemente no ganándome la vida de ello, pero sí cobrando. Y dije, oye, aquí ya vino como el cambio de chip. Es muy loco porque yo no me lo había planteado nunca. Y a ese punto, sin buscarlo, fue como, bueno, pues sí, ¿no? Claro, yo en aquel momento yo llevaba pues un año, creo, de magisterio, pero no había terminado. Claro. Y entonces, pues mis últimos 2 años, o año y medio, sí, año y medio, el último año y medio de carrera, fue ya con todo esto cociéndose, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Para mí el cambio, ¿no? El momento realmente de cambio fue en un test que se hizo precisamente aquí en el circuito de Barcelona-Cataluña en 2010, que era el test de neumáticos Pirelli, que lo hacía Pedro de la Rosa con el Toyota. Con el Toyota de 2009, con el sí, Toyota. sí. Y fuimos, no lo sé, fuimos 10, 15 periodistas, no más. Y en aquel momento yo estaba sentado en la sala de briefing y estábamos con varios periodistas. Me acuerdo que estaba Valentí Fradera y me acuerdo de pensar,
Pirelli ha organizado esto, ha invitado a 10 o 15 periodistas, y yo, que no soy nadie, estoy aquí. Entonces yo me acuerdo pensar, oye, si en un año, que yo ya era final de 2010, ¿no? Si en un año yo he conseguido estar aquí sin buscar nada del otro mundo, ¿qué pasaría si lo buscara? ¿No? Y entonces ya llegó la pretemporada de 2011, que tampoco la busqué. Pasó lo que pasó, aquellos que tengan más memoria, tampoco entramos en detalle, sí. En Bahrein. La última semana de test se trasladó aquí, en Barcelona, y entonces, pues claro, hubo la oportunidad de pedirlo a última hora, de un día para otro, decir, el que quiera venir, que lo pida ya. Y entonces dije, venga, Pa'lante. ahora sí, hay que tirarlo. Y nos lo dieron. Y entonces pues fui y estuve 5 días, porque además eran unos test extraños, porque eran 5 días, pero por los equipos solo podían hacer 4. Entonces algunos hicieron el primero, pero no el último, otros hicieron el último, pero no el primero. Pero eran 5 días de test. No le gustó, no lo he vuelto a ver nunca más así. Siempre son los mismos para todos, ¿no? Pero aquel momento, por alguna cosa, Por logística tal vez. supongo que sería así, seguramente. se hizo así, ¿no? Que luego además el último día resulta ser un día de lluvia y entonces se puede rodar menos, bueno, en fin. Y nada, entonces fui y ahí así que dije, bueno, o sea, ahora que a la que nos hemos puesto a buscar ha salido algo. Entonces hay que buscar, hay que tirar a ello. ¿En algún momento tuviste como la sensación del síndrome del impostor? Porque al fin y al cabo, en algunos de los momentos, bueno, una cosa es ser muy aficionado y tener grandes conocimientos del motor, y otra, bien distinta, es dedicarte a ello e informar sobre ello. Yo te diría sí, no. Sí, porque sí. El no es por el marco de referencia de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, no tanto por una cuestión de es que soy un aficionado venido a más, porque no creo que sea esta tampoco mi lectura. No iba por ese punto, O sea, mucho pero menos. dices, Sí, no, una sí, cosa sí. es que te guste mucho, otra vez es contar, ¿no? Es más por una cuestión, yo creo, de lo que yo percibo como responsabilidad periodística, ¿no? Porque considero que el que hace esto, y yo precisamente que no tengo la formación, tengo una obligación moral de hacerlo muy bien, porque tengo que justificarlo. O sea, para justificar que estoy yo y no un periodista de formación, yo tengo que ser espectacular. El doble. Porque si no, Sí. se lo merece el otro. Y esto es una realidad. Entonces sí que por ahí, a veces uno dice, tengo que estar perfecto, ¿no? Y perfecto no hay nadie. Ni tú, ni yo, ni ninguno de los que está haciendo el Mundial de Fórmula 1 a tiempo completo. Entonces, por ahí sí. Y luego porque la autoexigencia yo creo que es tu mejor aliada y tu mejor enemigo. Tu peor enemigo. Porque es lo que te lleva a mejorar siempre y es lo que te lleva a dudar. Porque si siempre estás pensando, tengo que ir mejor, habrá una parte de tu cerebro que reaccionará diciendo, si tienes que ir mejor es que no eres bueno, o no eres suficientemente bueno. Y yo creo que es algo controlado. Pero que puede llegar a ser Controlado tóxico. es bueno, no controlado puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? Me has dicho que más o menos por 2009 es cuando ya empiezan estos primeros pasos por el mundo del automovilismo, finales de 2009. Ahora estamos a día de hoy, en noviembre de 2024. Claro, aquí ya hay una dilatada experiencia, por 15 decirlo de algún años, modo. ¿eh? Sí, que ya son 15 años. Claro, sí, ¿no? 15 15 años van a redondos, de ser hecho. en diciembre, Sí, correcto. Qué Claro, son desastre. 15 años. 15 años ya son unos cuantos años. ¿Cómo de complicado es subsistir y sobrevivir en este mundo? Mucho. Y no quiero entrar en ese detalle de, no, lo mío es lo peor, no. No, ni mucho Pero menos. la realidad es que agarramos una época, no solo yo, otros compañeros, Santi Torres, Andrés Méndez, que está también este fin de semana por aquí, agarramos una época en la que el Internet evidentemente ya era una cosa de uso absolutamente amplio, pero no lo suficiente como para que ya hubieran nacido, crecido y muerto las webs que tuvieran que nacer, crecer y morir. Que es normal. Entonces era un poco lo que algunos le llamarían la fiebre del oro, el Wild West, o sea, una época en la que aquello estaba eclosionando. Fernando Alonso firmaba por la escudería Ferrari y era el momento en el que todo el mundo quería escribir de Fórmula 1. ¿Por qué?
Fernando Alonso, en aquel momento el piloto de referencia, bicampeón del mundo, y encima fichando por el equipo más laureado de la historia del automovilismo. O sea, aquello parecía quien más quien menos se hecho esperaba posta, que hecho Fernando posta. Alonso fuera a hacer los 5 títulos seguidos de Michael Schumacher, ¿no? Claro, y de la misma forma que Schumacher había hecho los 2 con Benetton, el equipo de Enston, que eran los 2 que había hecho Fernando Alonso, o sea, es que parecía que aquello era la historia se repite, el piloto de Flavio Briatore estaba predestinado. Predestinado, tenía que hacerlo, ¿no? Y todo el mundo lo veía como muy claro que eso tenía que pasar, ¿no? Y todo el mundo quería escribir de ello, y todo el mundo quería, si me permite la expresión, sacar tajada. Entonces, hacía muchas webs, había mucha gente peleando, y de la misma forma, pues muchas no sobrevivieron el año, otras pues 2, 3. Y esto explica también a la gente. Hubo mucha gente, hay mucha gente, la gente no lo sabe, hay mucha gente con muchísimo talento, más que yo, que en aquel momento pues tenía muy buena pinta, escribían bien, trabajaban muy bien, y que con el tiempo dijeron, oye, esto no sale, a otra cosa. vamos a otra cosa, y es loable, porque hay que ganarse la vida, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, y seguramente me salto alguna pregunta de por medio, pero siempre he dicho que en muchos sentidos que yo esté aquí es cuestión de tozudez, de decir, esto es una carrera de fondo, me gusta mucho el endurance, pues esto es un endurance, esto es un WEC, y hay que seguir tirando, y no solo vamos, sin duda yo no te diría que sea talento, es terquedad, y decir, bueno, pues vamos aprendiendo una vez tras otra, una experiencia tras otra, y a ver qué va saliendo, ¿no? Muy bien. Tú que has estado bastante tiempo en medios de comunicación, que sobre todo están en el ámbito digital, ¿es complejo crear contenido propio sin caer en los refritos de las principales páginas de información de Motorsport? Muchas veces la sensación que tengo, bueno, no sensación, porque es que incluso al final yo también lo he sufrido, ¿no? En mis propias carnes, y yo creo que más gente lo ha sufrido, ¿no? Más profesionales de la información. Pero yo creo que es uno de los principales defectos que tenemos nosotros como comunicadores, como periodistas. ¿Tú cómo ves esta perspectiva que te estoy comentando? Es cierto, y creo que es inevitable. Creo que es normal que un mercado tan amplio como Internet te lleve a que los contenidos se canibalizan los unos a los otros. ¿Por qué? Por lo evidente. ¿Cuánta gente hay en un paddock de Fórmula 1? 300, 400, digo informadores, 300, 400. No todos escriben. Algunos hacen televisión, otros son fotógrafos, otros sí, son periodistas, digamos, de clásicos, de antiguos ancelos que escriben. Algunos harán para revistas, otros harán para páginas web, otros lo harán para gacetas, para lo que sea. Pero en realidad es que hay mucha gente que no tiene la economía para ir. ¿Qué hace esa gente? Bueno, pues se esfuerza en informar desde casa también. Y esa gente que no puede ir, ¿qué hace? Busca todo aquello que publican los que sí que van, y lo decías tú, ¿no? Lo refríen, lo hacen como de agregadores, lo valoran, opinan, ¿no? Aquello del fair use de YouTube, que a veces se dice, ¿no? Que si tú lo cambias lo suficiente o lo estás valorando, puedes poner casi lo que sea. Es como otro contenido, ¿no? Exacto, es un contenido, exactamente. Entonces, bueno, esto es algo que se ha visto, que hay mucha gente pues que, bueno, no puedo ir, hay una noticia, pues yo te la pongo. Ojo, que todo esto puede tener un uso. Si yo soy un periodista español que sabe chino y leo páginas chinas y me dan una visión que no existe aquí, bueno, igual puedo aportarte algo tirando de todo eso, ¿no? ¿Cuál es el problema? No se cita, no se cuenta, te lo paso como si fuera mío. Males endémicos. Lo hago varios. de forma ambigua para que tú no sepas si es que yo he ido o no he ido. Y entonces ahí es donde se produce el gran problema. Lo que decía, el Wild West, el salvaje oeste. O sea, sálvese quien pueda, todos con el pico y la pala, y a ver quién encuentra la pepita de oro más grande, ¿no? Porque en definitiva, la noticia que da, el clic que da... La noticia que da muchos clics es la pepita de oro. Todos la queremos, todos queremos ese clic que nos da el oro, en definitiva. Y yo creo que esto es algo que es un mal endémico de Internet. Creo que no es cambiable. De la misma forma te puedo decir que yo estuve en una comisión de la FIA de periodismo
Y al final uno de los temas que tratábamos, de los más importantes, era este, ¿no? El de dar un valor al periodista que está en el circuito por encima de los que no, para que no quede enterrado ese contenido real que ha sacado el periodista que le ha ido a hablar con el piloto y lo ha sacado, enterrado entre toda esa gente que lo coge, lo refríe, lo publica, y resulta que tú estás en el circuito, gastas tu dinero, estás aquí, haces el esfuerzo, escribes tu artículo tiene 15.000 visitas, muy bien, te viene la página de turno que tira de malas prácticas, lo publica y saca 60.000 visitas, y tú dices, ostras, pero si soy yo el que estaba aquí y el otro ha copiado mi texto o ha copiado mis declaraciones y el texto no, y ala, venga. Entonces, aquí hay un problema, sí. Que se buscó. ¿Por qué se buscó? ¿O cuál era el problema real? Muy fácil, y cuando te lo digas, decir, ostras, es verdad. Las ruedas de prensa de un equipo, ¿no? Tú eres periodista, vas a una rueda de prensa. El equipo tiene un jefe de prensa o jefa de prensa que graba esa rueda de prensa, que luego se manda en el comunicado que hace el equipo, se adjunta ese audio, y la prensa que no ha ido al circuito tiene ese audio. Tiene ese audio, sí. Y de alguna manera tú te encontrabas que si tú ibas a 4 ruedas de prensa consecutivas, una tras otra, cuando tú vuelves a tu silla en la sala de prensa, haces doble clic y dices, uy, pero si ya hay gente que ya ha publicado lo de las 3 primeras. Y yo aquí todavía estoy recogiendo información. Información, pero bueno, ¿pero esto qué es? Es un punto delicado. Sí, no. Es un punto delicado. Por supuesto. Porque al equipo le interesa que esa información se mueva, y el equipo siempre la va a mandar. Y al final también la información es libre. Correcto. Es decir, tú al final Correcto. Tampoco estás haciendo una entrevista en exclusiva. Correcto. Sino que como una audiencia pública. Pero claro, es pública para el que está allí. Si tú se la mandas al que está en casa, te lo planteo al revés. Si ir al Gran Premio no te aporta nada, aquí tenemos un problema. ¿para qué vas a ir? Sí. ¿De qué te sirve ir realmente, no? Bueno, hacer contactos, estar más Sí, cerca de los pero protagonistas. en realidad, vamos a decir... Para la rigurosa actualidad es cierto que no. Voy a ser reduccionista. El que va a la Fórmula 1, en teoría, periodista que va a la Fórmula 1, va para informar de la Fórmula 1. Sí. Que para todo ello, como bien dices, hay que hacer ese contacto, hablar. Pero si tú ir a la Fórmula 1 no te permite informar más de lo que informarías desde casa, entonces en esencia esto has perdido el 75% del sentido. No te digo el 100%, porque como has dicho tú, hay que hacer un trabajo de campo. Voy a ir a un caso más concreto. ¿Tú has tenido algún problema de este tipo? No, yo no. ¿De que te han acribillado una noticia o que ha habido una mala praxis? Evidentemente me imagino que como yo en este caso lo hemos vivido por activa o por pasiva, pero sí. Dime alguna cosa relacionada al respecto. Yo te diría, no en este sentido que te contaba. Sí recuerdo alguna página, bueno, después de estas que te copia un artículo, pero no un artículo de actualidad, o sea, un artículo histórico, te lo copia. Vamos a hacer como Voldemort, no vamos a pronunciarlo, ¿de acuerdo? No vamos a pronunciarlo, evidentemente, como se dice en estos casos, se cuenta el pecado, pero el pecador. Pero sí, alguna página web que te fusila el texto, pero te lo fusila de arriba abajo entero, o sea, copiar, pegar, pero así, tal cual, ¿eh? Y tú dices, bueno, pero, ¿qué es esto? Pero amigo, y una cosa es que esto lo había visto de dos formas, ¿no? Alguno que te fusilaba el texto y lo ponía en un foro, cosa que, bueno, está mal, pero es un foro y al final no es profesional contra profesional. Al final correcto. Periodista y usuario, por decirlo de algún correcto. modo. Entonces, bueno, ahí sabías que tampoco podías pelear mucho, pero claro, a veces era alguna página web que incluso no, la página web, aunque no fuera porque ellos lo hicieran a propósito en el sentido de hola, he escrito este texto, pero la publicación venía marcada con un autor. Publicación, título tal, autor tal, texto tal. Sí. Y yo me había encontrado mi texto, mi título, mis fotos, no mis fotos en sentido de mías hechas por mí, las fotos elegidas por mí, de prensa, lo que sea, y con un autor pues que ni se llamaba Alex ni se apellidaba García, y era otro. Y entonces, pues claro, ahí ya haces el contacto y ahí dices, ya toca la moral. Oye, mira que yo soy el que ha escrito este artículo y me lo has publicado. O sea, me lo has copiado. Te lo has llevado a lo bestia y lo estás publicando y dices... aquí hay un amigo, problema. aquí exacto, tenemos un problema. Y que luego incluso que se te quejen, ¿no? O sea,
en el sentido de que alguna vez lo había hecho por privado y alguna vez lo he hecho por público. Y cuando lo hacías por público se quejaban. Hombre, pero no digas esto en público. No, bueno, pues... Pues no hagas malas praxis. Claro, o sea... No sé No hagas una mala praxis. Si yo voy por la calle y le pego un puñetazo a alguien, pues si alguien me grita por ello, pues no me puedo quejar. Pego un puñetazo a alguien. O sea, es lo mínimo que me merezco, ¿no? Y luego recuerdo un caso, menos grave, de estar por aquí, por sala de prensa, y de comentarle a alguien, oye, pues mira, voy a escribir de esto porque es un tema muy interesante, también, no necesariamente de rabiosa actualidad. Voy a escribir de esto, es interesante, y pim pam, y que exacto, que llegue el siguiente día y que lo tenga ya publicado el compañero en cuestión, ¿no? Y digo compañero porque es compañero, porque es alguien, una persona con la que te llevas bien, que no hay ningún problema. Pero bueno, hay gente, para que se entienda que a veces esto es pirañalandia, ¿no? O sea, aquí todo el mundo va a por lo suyo, y si te despistas un poco a veces... O sea, que tienes que te comen parte del pan. Tienes que tener muy claro a quién le cuentas qué y cómo, porque a veces la jugada es peligrosa, ¿eh? No salimos del mundo de la comunicación, vamos ahora más a un territorio más relacionado a la narración. Tú a lo largo de tu trayectoria has tenido pues bastantes experiencias al respecto, en bastantes categorías, incluso algunas bastante... no sé cómo denominarlas, pero como muy aleatorias. Si no me equivoco, porque alguna vez me has comentado que has narrado carrera de lanchas. Sí. No sé cómo tampoco... Bueno, es motorsport, ¿eh? Sí, no. Es motorsport, esa es la clave. Pero claro, no es lo habitual. No ruedas, pero hay... Claro, o sea, hay agua y deslizamiento, bueno, pero por decirlo exacto, de algún modo. Pero bueno, actualmente estás pues en la F4 española, también estás narrando en el Mundial de Rallys. Claro, tú tienes mucha experiencia al respecto, también has estado narraste en las 24 horas de Daytona, cuando Fernando Alonso las ganó, por ejemplo. Y una temporada entera, más de una temporada de hecho entera, del WEC. Salvo Le Mans, por unas cuestiones contractuales de derechos de... Y la Superfórmula japonesa también, en Gol Televisión, correcto, en los inicios de Gol Televisión cuando estaban abiertos, por ejemplo. Efectivamente. La cuestión, tienes que por cierto, un detalle muy tonto, sí. y así lo recomendamos a todo el mundo que nos escuche. Sí. Si nunca has visto un vídeo de las V8 Powerboats australianas, de verdad, mírate un vídeo de las V8 Powerboats australianas, vas a flipar. Aquí queda dicho. O sea, aquí queda dicho. Son lanchas con motores V8, como si fueran los supercars. Suenan igual que los Fórmula 1 de 2000. Suenan como si fuera un supercar. O sea, son V8s de 5.000 centímetros cúbicos y suenan casi como un coche de la NASCAR. O sea, es un espectáculo. Pero claro, es una barca. Sí. Y tú la ves que va subiendo y bajando de vueltas muy rápido porque tienen mucha aceleración y mucha... Pero bueno, no nos desviamos. V8 Powerboats, muy interesante. Que lo miren. Ahí queda perfectamente el consejo relacionado. Yo luego lo voy a ver, no lo he visto en mi vida, así que te cojo el consejo, ¿de acuerdo? Luego lo veré. La cuestión es, ¿qué cualidades debe tener un narrador, un periodista que se dedica a narrar en vivo todo lo que pasa al segundo y que hay un margen de error muy pequeño? Realmente es muy pequeño el margen de error que uno puede tener, pero que realmente puede tener más de un error dentro de una narración porque es en vivo. Lo primero es saber que te vas a equivocar. ¿Lo vas a hacer hoy o lo vas a hacer mañana? Es una de las figuras más criticadas. Sí. Mira, hoy precisamente hoy tuvimos una situación. Para contexto, hoy se terminó el campeonato de 2024 de la Eurocup, Eurocup 3. Y por varias cuestiones de igualdad de puntos entre los candidatos, entre los dos candidatos había un piloto de los que no es un wildcard, que por lo tanto no suma puntos, pero claro, había que discernir si los bloqueaba o no los bloqueaba. Bueno, no es la primera vez que pasa esto en categorías de promoción, ¿eh? Correcto. Yo me acuerdo en la Eurofórmula Open que esto pasaba. Correcto. En alguna ocasión que otra. Entonces se da ese caso, ¿no? Y nuestro comentarista en inglés elige, para mi opinión, con buen criterio, no tirarse a la piscina y no decir, este tío es campeón. No lo dice, se espera con prudencia a que podamos confirmar que este piloto es campeón, o no lo es, o es el otro.
la gente se ha tirado a la piscina con él, ¿no? Por decir, no, es evidente que no lo es evidente. De hecho, el equipo lo ha celebrado, si no me equivoco. ¿Puede ser? Y sí, no, pero lo hace, claro, pero en aquel momento ya lo hemos podido. Sí. Porque ya hemos visto que estaba el equipo, de alguna forma, sabemos que estaba en línea directa era conocedor toda la carrera para saber Sí. exactamente cómo está el panorama, ¿no? Pero claro, en aquel momento, ¿no? El comentarista está comentando, el narrador está narrando, vamos. El reportero está pendiente de lo que está pasando en la carrera para poder contarte lo que está. Y en aquel momento no tienes el espacio para hacer más, ¿no? Y desde casa se ve todo muy cómodo. Es cierto, se ve muy bien. Bastante. A veces se ve hasta más. Pero claro, el problema es que entonces te tiras a veces y dices, no, porque es evidente, porque va a ganar aquel. Bueno, es evidente porque has acertado. Si llegas a meter la pata, Aquí tenemos un problema. entonces no hubiera sido evidente, ¿no? Por tanto, bueno, a veces la gente tiene una tendencia a criticar mucho, a ser muy cruel, incluso con gente que es perfectamente profesional y que lo hace muy bien. Entonces, lo primero es saber que te vas a equivocar. Y lo segundo es, bueno, pues intentar No equivocarte. que parece una obviedad, pero bueno, tienes Es como que, el ABC. tienes que saberlo. Sí. Y entonces a partir de ahí ya entramos en el que tú quieras contar las cosas, pues ya va estilos, ¿no? De una forma más didáctica, o de una forma más concisa, o de una forma más técnica, o también lo que te interese a ti. Hay gente que le interesa mucho la parte deportiva, hay gente que le interesa mucho la parte técnica, hay gente que le gusta contar historias y narrativas, y hay gente que es mucho más pragmática, mucho más clara con lo que hay, y simplemente se dedica a narrarte lo que está viendo. Bueno, ahí va estilos, ¿no? Yo considero que la clave es hacerlo interesante, Sí. sin por ello perder realidad. Si lo que está pasando es esto, no vas a contar otra cosa. Pero inténtalo contar de una manera que te llame la atención, que te atraiga, ya sea desde la cabina o desde abajo. Si tú hablas con un piloto, pues lo mismo, ¿no? Intenta darle algo más, no le preguntes al piloto, bueno, oye, pues sí, has ganado, ¿qué tal? Bueno, bien, ¿no? Oye, has ganado, tío, o sea, ¿qué carrera te has marcado? Esto que... Porque de alguna forma tú... No hace falta ser agresivo. No, correcto. Pero poniendo como los puntos interesantes o los puntos Marcándolos, claves. subir, bajar. Y además también hay muchas formas de decir las cosas. Me imagino que también eso es importante. Tantas como personas. Claro. Entonces, si tú quieres ser incisivo en un tema que tal vez sea delicado, pero lo haces de un modo determinado, aquí es la clave. A veces puedes conseguir que alguien te responda algo que de otra forma no lo haría. Sí. O a veces puedes conseguir, pues, en base a hablar con un piloto un día, otro día, pues que el que empieza un poco más arisco, pues acabe expresando más y te cuente más cosas porque ya te ha visto, ya ve que no vas con ninguna mala intención. O al contrario, si tú eres un poco... Y te cala. Tú eres un poco... ¿se puede decir palabrotas aquí? Sí. Si eres un poco cabrón y te cala, pues entonces estás vendido. Sí, entonces estás fastidiado. Porque ya ha visto que tú vas a buscar titulares, a sacar cosas fuera de contexto, a joderle la vida. Para mí no es el objetivo. Para mí el objetivo es yo creo que el reportero, por ejemplo, en este caso, es el que transmite lo que... ¿no? Tengo un piloto, tengo un protagonista, un jefe de equipo, mecánico, lo que sea. Tengo un protagonista y quiero poder transmitirle al espectador aquello que va a contar el protagonista. En todo caso, si es aquello es un poco alquímico, pues yo le voy a intentar dar un contexto, una explicación para que el que lo escuche entienda de por qué ha dicho esto, o a qué se refiere, o aquello. Pero por lo demás, yo considero que el reportero o el narrador no tienen que buscar ser los protagonistas. Creo que somos puentes para una cosa, no somos los que debemos. Si lo acabamos siendo porque así lo quiere el pueblo, vamos a decir, sea. Es otro tema, correcto. Pero sí. yo creo que no tenemos que buscarlo. No puede ser nunca la prioridad. Aquí voy a entrar en un aspecto que para mí son las redes sociales. ¿Crees que las redes sociales han potenciado como una comunicación que es más centrada en el yoísmo? Sí, pero... ¿Hay vacuna? Pero yo creo que no. Yo creo que es una cuestión cultural. A ver, es cierto... Perdona que te corte. Pero es cierto que, por ejemplo, esto es un canal
que, bueno, lleva mi cara, tiene otro nombre. Bueno, es un proyecto personal, es cierto, pero no me refiero a ese tipo de personalizar un proyecto. No, pero tiene que ver. Tiene que ver, por lo menos en mi opinión, ¿eh? Sí, tiene sí, que sí. ver. Porque creo que he llegado a un punto en el que la marca personal, aquello que hace 20 años daba absolutamente igual, ahora es lo esencial. Si tú quieres ser alguien en la vida, lo primero es que tengas una marca. Más fuerte, Sí. más débil, más canalla, más amable, es igual, pero tienes que tener una marca. Antes no hacía falta. Antes, 20 años en el pasado, tú y yo nos conoceríamos y hablaríamos de lo que sea, y cuando tú te vas a tu casa y me voy a mi casa, pues tú sigues siendo tú y yo sigo siendo yo, pero tú y yo nos desconectamos en aquel momento, ¿no? A día de hoy no. A día de hoy no. Entonces, como tú no te desconectas del mundo, siempre estás conectado a algo, esa marca personal es tu puerta al mundo. Aquello que la gente ve de ti y te tienen que representar. ¿Cuál es el problema? Cuando esto se mezcla con la parte profesional, que evidentemente en el caso de la comunicación de periodismo de motor, por ejemplo, Sí. va a pasar. Pues si tú quieres que aquello tenga éxito, tu marca personal tiene que ser muy potente. Entonces ahí pasan dos cosas. O naturalmente tienes un magnetismo espectacular, o lo tienes que forzar. Sí. Punto. Y a veces pues se lleva más allá del límite y llega a unos puntos un poco, a veces esperpénticos, que lo hemos visto. Cuando se fuerza, se cae en ser deshonesto con lo que pasa. Es que yo creo que el principal... Antes hemos hecho... Bueno, antes he hecho, mejor Es una buena dicho. pregunta, ¿eh? Antes he hecho como la reflexión de... Oye, mira, esto lo vamos a cambiar. Esto se ha convertido en otra cosa, la Q4. Y yo quiero ofrecer un contenido honesto. Creo que eso es la clave. Es decir, una persona puede ser, por el motivo que sea, conectar más con la audiencia, tener ese protagonismo, incluso ser una persona muy conocida y que empatice con la gente y que llega a la gente. Pero claro, cuando esta figura no es honesta con lo que sucede, no respeta el deporte, para mí el problema viene aquí. Correcto. Ahora yo te respondería una pregunta. Si a ti, vamos a decir, dime un plato de cocina que te guste. La paella. Pero que te guste, no que lo adores. Ah, vale. Ya me he imaginado que la paella... Los espaguetis a la carbonara, pero no los originales. Los la carbonara es un nata. problema. Sí, correcto. Ahí tenemos un problema. por Sí, lo cierto. sé, lo sé. Entonces, si tú dices que te gustan los espaguetis con carbonara, Sí. la carbonara, eso es un hecho, es una realidad. Si tú ahora me dices, o tú sales en tus redes, ¿no? Y dices, me encantan los espaguetis a la carbonara, o los espaguetis a la carbonara están buenísimos, ¿tú consideras que eso es deshonesto? No. Estás dando tu opinión, que me parece fenomenal. Un periodista ¿Y puede tú dar su opinión. considerarías que esa opinión está a la altura de que te gusten, pero que no los adores? Esa es la clave. Tú lo que has dicho para mí no es mentira. Te gustan. Pero tampoco es 100% cierto. A ti te gustan, no los adoras. Entonces, ¿dónde está esa línea? ¿Dónde se acaba la honestidad y empieza la pleitesía? No le voy a llamar mentira, le voy a llamar la performance. ¿Dónde empieza la performance? La línea es muy difusa. ¿Crees que pasa? Sí. Sí. ¿En las altas esferas? No, y en las bajas, y en todas partes. En todas partes. O sea, yo creo que es, pero porque creo que es humano. Creo que es humano. O sea, nadie es honesto el 100% de su tiempo. Nadie. Nos gusta pensar que lo somos. No lo somos. Algún día te encontrás con alguien por la calle que no te cae muy bien. No lo odias, no te cae muy bien. Te cae un poco gordo, te ha molestado 2 veces. Sabes que es buen tipo, sí. pero no conectas. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tú le has sacado una sonrisa y porque estás siendo educado, porque no hay ningún problema con esa persona, no pasa nada. ¿Eso es ser deshonesto? No, bueno. Pero lo es, porque en esencia lo es. ¿Convivencia? Desde una acepción lo es. Sí. Otra cosa es que sea incorrecto, no Sí. lo es. En mi opinión. Pero lo es, de ser deshonesto. Entonces yo creo que ahí está ese juego. Y ese juego es algo que hay que aceptar que existe. Que existe. Volviendo a lo que tú has narrado, ¿qué es lo más raro que has narrado tú en tu vida? Me has dicho, mira,
ahora estoy haciendo el esfuerzo por recordar la categoría que nos has recomendado. Eso no lo he narrado, ¿eh? Eso no lo has narrado. Eso no lo he narrado, no. ¿Qué es lo más raro que has narrado? Seguramente lanchas, porque es lo único que he hecho de fuera de... Oye, de Dani fuera Clos estaba ahora con Hizo lanchas, en- puede sí, ser, y, con el equipo de Checo Lucas- Pérez o algo Lucas así. Ordóñez en el equipo de Will Smith, que lo está haciendo muy bien. Qué aleatorio es esto, Dios Bueno, mío. pero tiene que ver. Son Will las lanchas- Smith, son Lucas las lanchas Ordóñez. eléctricas. Es un mundillo también, es un mundillo. Ahora lo pues- eléctrico está de moda. Claro, pero claro, eléctrico en barcos. Sí, no tiene Es su una cosa curiosa. Sí. Pues seguramente lanchas, porque es lo único que he hecho fuera de ruedas. Me quedé con las ganas una vez, lo prometo, de narrar motos de nieve, porque además era un evento que se hacía en invierno, que la mitad de personajes eran gente de motor. Estaba Marcus Ericsson, estaba Dani Clos, estaba Roberto Meri. Era como un roadshow. Era como una cosa, como un evento de estos de diversión, como si fuera un GP Pistón, montado por ellos, para ellos, en un sitio, no sé si era en Suiza o donde fuera, y era una carrera de motos de nieve. Y tuvimos la mala suerte que hubo un problema con el satélite y no nos llegaron jamás las imágenes, en ningún momento, y Ay, no qué lástima. pudimos emitirlo. Y eso me quedó con las ganas. Y luego, si no fuera ninguna de estas, que serían estas, yo hice dragsters. Eso es lo americano. Es que a mí... Carreras de 4 segundos. 3-4 segundos, sí, correcto. Ostras, ¿eso lo has narrado tú? Sí, eso lo hice. ¿En Motor Eso lo hice, TV? en o... Motors TV. Madre, ostras, pero eso cómo se narra. Es que Bueno, no he visto. la carrera he no la visto- narras. No he visto Obviamente. ni las versiones originales americanas. Es lo típico que a lo mejor ves en las noticias, Sí, que a lo sabes mejor que pasa existe, alguna cosa, pero- existe. Pero wow, eso es de cafeteros, Las carreras las dejas que Eso pasen. es fórmula champán. Sí, bueno, depende de cuál, ¿no? Suero para algunos. Sí, y sí, el golpe sí, es sí. un poco duro y champán para los Ostras. que ganan. Madre mía. Sí, bueno, al final va más de ambientillo que otra cosa, ¿no? Porque Sí, te estás ¿no? contando un poco, o sea, tú estás hablando antes y después de las carreras, o sea, las carreras duran 3 segundos y medio y hablas encima de las carreras, tío, es para darte de bofetones, o sea, deja que le pase la carrera por lo menos. Pero seguramente está ahí, en lo más extraño, más Es inusual. que es muy aleatorio. También es cierto que hicimos carreras de club británicas, que en esencia es como si tú y yo un día pues nos juntamos con 5 amigos más y decimos, oye, pues nos podríamos alquilar Calafat para hacernos una carrera. Y una carrera. Y una carrera nos hacemos. Y así, pero claro, como en Gran Bretaña son como son, pues eso va y se televisa. Esos eventos. ¿Por qué no? Esos ¿no? eventos, sí, Claro, sí, y sí, entonces sí. pues comentas eso y dices, hola. Pues eso lo habíamos comentado alguna vez también. Pero sí, seguramente estaría ahí. Pero yo creo que si tenemos que ser estrictos, seguramente las carreras de lanchas eran lo que se iba más de la lista, ¿no? Porque es lo único que he hecho de motor que no sean ruedas. Es que es muy bestia. Además, es que aquí hay un cambio muy grande. Nada que ver. Hay un cambio muy grande. Me costó. Si porque, ya claro, puede haber un cambio incluso entre una F4 y lo que estás haciendo ahora del Mundial de Rallys, porque al fin y al cabo una cosa Sí. es una categoría de promoción y otra cosa es un Mundial. Bueno, y porque que ya además, puede haber, ya hay cambio. Asfalto, y tierra. se considera que el rally y el circuito se considera en ciertos círculos que no es la misma, no pertenecen a la misma esfera. disciplina. O sea, porque el circuito se considera racing Ujú. y el rally es rallying. Y tú miras, bueno, esto es evidente. No, porque el racing implica competición entre coches. Y lo otro no hay competición entre coches. Es tú contra el crono. Entonces, la disciplina ya es distinta. Sí. Ya No hay un cuerpo a cuerpo, por hay ejemplo. la misma distinción que entre time attack o slalom. O una carrera o hacer endurance. O sea, es completamente distinto, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Las diferencias evidentemente son enormes. Sí. Pero claro, te diré un ejemplo. El viento influye mucho más en las carreras de lanchas. Y tú dirás, claro, sí, hombre, porque el viento te puede... No, y porque te mueve las olas distintas. Y porque las olas son más grandes o más pequeñas. La superficie es irregular. Claro, la superficie va cambiando. ¿Y si la temperatura del agua cambia? También. Eso también influye, claro, como la temperatura del asfalto, ¿no? O sea, es todo un mundillo que en muchas cosas se parece y en otras dices, wow.
La Q4, amigos, ¿no os esperabais, que hablásemos ahora de lanchas? Pues Esto es sí, nuevo. también hablamos de lanchas, como Es podéis motorsport, ver. es Sí, motorsport. es motorsport. Dejamos de lado la comunicación, porque ahora nos vamos a ese lado más asiático. Tú has tenido bastante relación con Japón, de acuerdo, y tus lazos con el país nipón son muy notorios, por diferentes razones, ¿de acuerdo? Vamos ahora a un carácter un poquito más general. ¿Cómo es el talante japonés dentro del mundo de las carreras? Siempre había, sobre todo recientemente, cuando estaba McLaren con Honda, que siempre había como discrepancias. Porque, claro, el talante británico, más europeo, más occidental... No, ya lo has dicho bien. No el europeo. El británico, ¿no? Mira, yo británico. te mostraré un ejemplo que vas a entender perfectamente. Friccionaba con el nipón, que es lo que quería británico. decir. ¿Tú te acuerdas cuando hubo aquella erupción de un volcán en Islandia? Sí, correcto. ¿Vale? Y no se podía volar desde las Islas Británicas a Europa Cierto. durante 2 o 3 días. Y yo diría que Italia tampoco, incluso media Europa se paralizó. Pero el caso es que, Sí. El caso es que desde, 2009, desde 2010 Gran Bretaña a Europa no podías volar durante 2 o 3 días. Los titulares en los periódicos británicos era Europa se queda aislada. No Gran Bretaña Bretaña de se queda Europa, aislada. que Gran Bretaña es una cosa así pequeñita y Europa es una cosa grande, vamos a decir. No, Europa se había quedado aislada de Gran Bretaña. ¿Cómo te has quedado? Hay que tenerlos bien puestos, ¿no? Hay que tenerlos, sí, pues sí, entonces, sí. ese es el talante británico. Siempre iban a chocar. Siempre iban a chocar. Porque son así. Y ojo, tienen otras cosas muy buenas, pero son así. Los japoneses, bueno, pues ya lo sabes, no les gusta que nadie les haga sentirse menos que nadie, como nadie, ¿eh? Pero hay gente que se traga el orgullo y van dando. en pos de que funcione. Los japoneses no. Y luego hay algo que aquí no se entendió, y es perfectamente lógico no se entienda, que es que es un poco el honne y el tatemae. El honne y el tatemae son los conceptos de aquello que tú muestras y aquello que tú piensas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el trabajo, ¿no? A ti tu jefe, bueno, a ver, te cae mal o no, O hay cordialidad, ¿vale? Pero digo, o hay lo que diferencias. tú crees, ¿eh? Sí, Te sí. cae mal, pero no que lo odies, no, es otro tema, pero te cae mal porque, mira, porque el tío es un pesado y es un no sé qué, no sé cuántos. Y tú de cara al público, cuando alguien te pregunta, tú dices, no, hombre, no, bueno, es un tío, es un trabajador, Sí, sí. o sea, se lo ocurra y tal y cual, ¿no? Y esta es la diferencia entre lo que tú tienes en tu interior y lo que tú dices. Que tú dirás, esto existe en todas las culturas. Sí, correcto. Pero ninguna, o Pero hay muy algunas pocas, más sensibles. muy pocas culturas le dan tanta importancia a todo aquello que tú transmites hacia afuera como Japón. Porque esto que yo te he dado este ejemplo, que este ejemplo tú puedes conectar con ello, se aplica en muchas otras cosas. Se aplica con otro concepto, se mezcla con otro concepto, que es el uchi y el soto, que es el nosotros y fuera. ¿Vale? Que el nosotros y el fuera es, para que tú entiendas lo que te digo, a los de nosotros, el uchi, yo les puedo mostrar el honne, que es lo que yo realmente pienso. Pero el tatemae, que es lo que yo, la fachada, a los de fuera les tengo que enseñar al soto, les tengo que enseñar el tatemae. Yo no les puedo enseñar a los de fuera lo que yo realmente pienso, porque uno, me desnuda ante el mundo, y dos, les puedo generar a ellos un problema. Entonces hay como una cuestión de cordialidad, de funcionamiento social, que hay que respetar, ¿no? Y tú dirás, y todo esto, dame un ejemplo de la Fórmula 1 para que yo lo entienda. Yo te digo, ¿tú te acuerdas cuando McLaren en 2015 o 2016, yo creo que en 2015, aquellos motores se rompían, o sea, día sí, día también. Con un soplido, Llegabas a un gran premio y Fernando Alonso y Jenson Button venían penalizados 75 y 85 posiciones respectivamente. Y tú decías, pues más vale que vayan saliendo ya. Y hablaban con Arai-san, y él decía, nuestro objetivo es ganar. Aquí hay un problema Y de tú percepción, dices, sí. y tú dices, pero
Pero si no terminas, tienes que ganar, o sea, hay ¿cómo que vas llegar, a...? claro. Pero yo te digo, si tú eres un stakeholder de Honda o del equipo McLaren, Sí. para ellos, tú estás poniendo dinero allí o estás aprobando en un consejo de Honda Japón que hay que poner dinero para el desarrollo del motor, o los 100 millones que ponían en McLaren, además del motor, ¿cómo lo justificas? ¿Diciendo que quieres terminar una carrera o que quieres ganar? Tu objetivo es ganar, aunque no llegues. ¿Por qué? Porque el objetivo debe ser ganar. Otra cosa es que tú privadamente digas, no, primero tendríamos que terminar. Pero hay un problema de comunicativo. Correcto. Pero porque nadie quiso entender a la otra parte. El británico no hizo ningún esfuerzo por entender por qué todo aquello era así. Y te digo una cosa, este ejemplo seguramente a ellos no les influye, porque en este caso, porque el Uchi y el Soto, tú te crees que esto es el mismo para... No, porque tú y yo somos ahora un Uchi con respecto a otra cosa, pero luego igual tú no eres mi Uchi de otra sección, o sea, si tú eres de un equipo y yo de otro, somos dos círculos diferentes, pero si nosotros somos el círculo de la Fórmula 1 versus el círculo de MotoGP, ahí sí que somos el mismo círculo, entonces todo esto cambia, ¿no? O sea, esto es volátil. ¿Qué pasa? Que en este caso McLaren y Honda sí que estarán juntos en muchas cosas, pero este ejemplo que yo te daba era el ejemplo que la gente decía, hombre, pero McLaren no están fuera de... O sea, no están tocando la realidad, no tienen los pies en el suelo. Pero este ejemplo que yo te doy es uno que luego internamente pues habría otras cosas que no se quisieron entender. Honda no quiso entender a McLaren y McLaren no quiso entender a Honda. Pero sobre todo, McLaren no quiso entender a Honda. Luego con Red Bull fue diferente, por ejemplo. Porque Red Bull quiso entender a Honda. Interesante. Y además es que lo primero es que les dieron un espacio, que fue por una cuestión también de logística. circunstancias, Claro. Pero les dieron un espacio para trabajar. Toma, un año con Toro Rosso. Sin presión. Rompe lo que quieras. Porque tienes que hacerlo. ¿Qué te hace falta para ganar? Entender, entendamos. Desarrollar, desarrolla. Sufrir, bueno, qué remedio, sufriremos. Sí. Y ya cuando lleguemos, pues ya llegaremos. ¿Tú crees que puedes llegar? Sí. Venga, vamos con todo. Yo me fío de ti. Si tú tienes un compañero de viaje y no te fías, déjalo estar. De otra cosa. Pero es una cosa que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo tratan los japoneses sus crisis? Porque ha pasado también en MotoGP, por ejemplo. Complicado. Que no han sabido digerir bien o con la rapidez que requiere el mundo actual, sobre todo con la comunicación, no han sabido dirigirlo bien. Y aún así son motivos distintos, ¿eh? Sí, no estoy comparando. No, o sea, McLaren no es el Honda de MotoGP, por supuesto. Me refiero, Honda, por ejemplo, en MotoGP, el problema que han tenido es que no han sabido, o sea, su orgullo en su trabajo técnico les ha impedido decir, oye, quizás nosotros solos no podemos. Quizás hay que traer a alguien de fuera. Una cosa. Y lo que pasa en Fórmula 1 es otra. Que es, no nos hemos entendido con unos compañeros de viaje que ya hemos asumido que debemos tener, porque nosotros no estamos haciendo el monoplaza, hacemos el motor. Ellos creen en su motor y se ha demostrado con el tiempo que era correcto, porque han acabado teniendo el motor. En MotoGP no. MotoGP a día de hoy no han sabido entender aún. Y es máquina entera al final. Claro, entonces no han sabido llegar a ese punto. Sí. Pero, bueno, las crisis son complicadas porque hay una cierta tendencia a que tú no te apañas. Bueno, pues, oye, cortamos cabeza. Y otro. Que venga otro y que lo hará mejor. Y a veces hay que dar continuidad. A veces, no siempre. A veces hay que evaluar cada situación como lo que es, en lugar de tener una respuesta tipo en la que pasa algo, fuera. Y esto a veces hay tendencia a hacerlo así. Hay tendencia a hacer un poco borrón y cuenta nueva, cuando a veces hay que evaluar. Que eso lo hacía Ferrari también en su día. Con lo cual, para que veas que esto no solo es una cuestión carácter japonés, claro, sino que los latinos incluso a veces podemos decir que esto no va, fuera, todo. Cuando los extremos son tan extremos que dan la vuelta y se tocan. Bueno, en definitiva, al final hay que entender que el talante japonés que dices tú, ¿no? Yo no sé si le llamaría talante como tal, pero bueno, la actitud o la manera de trabajar, yo creo que tiene sus elementos positivos, que es gente absolutamente dedicada a aquello que hacen. Pero bueno, a veces esta dedicación tan bestia, a veces hace que con ciertas cosas, pues bueno, quizás no siempre se tomen las decisiones correctas. Pero que esto nos pasa a todos, o sea, en cualquier país te vas a encontrar
este tío lo hace bien, aquel lo hace mal, esta decisión ha sido acertada, aquella no. O sea, sí son muy distintos, pero a la vez, quizás no tanto. Quizás no tanto. Como hemos dicho, bueno, tú has tenido una relación bastante extensa con Japón y hay una historia, sobre todo, que seguramente ha marcado pues parte de tu trayectoria profesional, ¿no? Que es el acompañamiento que tú le hiciste a Juju Noda de Japón a Europa, ¿de acuerdo? Más o menos a finales de 2019 es cuando sale el comunicado de que tú eres el team principal y también la figura de relaciones públicas del equipo Noda Racing, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el primer contacto con Hideki Noda y por qué confía en ti en este caso? Y bueno, al final Hideki Noda es un piloto que ha estado en Fórmula 1. Y en IndyCar. Y en IndyCar, por ejemplo. Y en Le Mans. Ha tenido una dilatada trayectoria. Y en Super GT, en Super Fórmula, cuando aún se llamaba Fórmula Nippon. Bueno, es un piloto que ha estado en todas partes. Pero, bueno, al final la historia es divertida, ¿no? Porque creo que es un ejemplo de aquello que yo... siempre le llamo... bueno, pues que tienes que intentar todo aquello, incluso aunque no tenga ningún sentido. Tenemos un conocido común que de nuevo se menciona el pecado, pero no el pecador, que le llama emails suicidas. Emails suicidas. Y con esto solamente ya te imaginas quién es. Pero el caso es que yo le mandé un correo a Hideki para hacer una entrevista a Juju, porque yo seguía su historia, la tenía vista. Sí, recordemos, solo un breve apunte, Juju Noda, si no me equivoco, a los 11 años pilotó su primer Fórmula 4. No, esto es lo que nos llegó aquí. ¿O es lo que nos llegó aquí? Nosotros nos enteramos cuando ella tenía 11 años. Ella se sube por primera vez a un monoplaza de Fórmula 4 con 9. ¿Con 9? Y yo tenía imágenes vistas con unas escaleritas, con unos steps, para que ella pudiera hacer dos o tres escalones para luego poder subirse al coche, porque si no, no llegaba a subirse al coche. O sea, y tú sabes que un Fórmula 4 es muy pequeño. ¿Eso es legal? Es un circuito, ¿no? Hombre, ya, pero... Es un circuito, ¿no? Sí. Y en un circuito no corren chavales de 13 años o 14 probando con coches que... ¿No? Sí, pero no sé por qué me escama más. No hay un límite. No hay un límite. Y más si es privado, me imagino, claro. Ese es el tema. No hay un límite puesto. Otra cosa es que el circuito te lo permita por una cuestión de seguros, o tú tengas un seguro que te lo permita o que te lo cubra. Si te lo cubre, pues ya está. O hablando mal, o si te da igual que no te lo cubra, porque tienes porque la capacidad. Porque lo vas a pagar tú o porque lo que sea, pues adelante. Entonces ella sube con 9 años, sí. Y luego, pues bueno, pues con 9 casi 10. Entonces ya con 11 ya tiene pues unos tiempos ya un poco competitivos, y luego pues ya pum. Y yo le mando un correo para hacer una entrevista porque ya tiene una edad que ya se está acercando el momento en el que puede empezar a ver cosas, y porque 6 meses antes había estado en Estados Unidos para hacer una competición no oficial, vamos a llamar invernal, como para ir calentando la cosa, ¿no? Y que no lo hizo muy bien. Y yo pensé, bueno, vamos a dar una entrevista, porque hace mucho que saqué un contenido, el contenido funcionó muy bien, lo que decíamos antes, ¿te acuerdas? La pepita de oro. Dije, esta vena que yo fui a esa mina tenía pepita de oro, le he dejado tiempo para que recupere, yo creo que ahora habrá otra. Voy, le mando el correo, perfecto, hacemos la entrevista por texto. Importante, eso será, como se suele decir, foreshadowing, esto será importante luego. Hacemos entrevista y bueno, pues cuando se termina la entrevista o ya me la he mandado, pues yo le digo, pues oye, muchas gracias, te lo agradezco, pim, y oye, y si hay alguna cosa que tú creas que yo te pueda ayudar en Europa, yo encantado, o sea, ¿no? Que este es el email suicida, ¿no? Es decir, yo lo tiro y a ver qué pasa. Que además esto vino por otra intentona que hice, que esta sí me la voy a guardar, pero hice otra intentona con otro piloto y no salió. Entonces dije, pues si no va a salir, que no salga tirando más arriba. O sea, era otra persona de perfil menos alto que Juju. Y dije, perfil más amateur, por ejemplo. No amateur, pero persona menos conocida potencialmente, o con menos recursos. Y dije, bueno, pues vamos a tirar más arriba. Digo, si hay que fallar, hay que fallar arriba, no abajo.
Y entonces, pues él me dice, ¿no? Dice, bueno, no creo que me puedas ayudar, porque claro, en Europa no se puede correr con 14 años, y ya tiene 13, ahora 14. Y yo le respondo y le digo, no, sí que se puede correr con 14. Hay 2 sitios que se pueden correr con 14 años. Digo, se puede correr con 14 años en la Fórmula 4 francesa si tú cumples los 15 ese año y te dejan empezar la temporada ya. Que esto, por ejemplo, en la Fórmula 4, la italiana o la española, solo puedes correr a partir de los 15, pero incluso si tú haces los 15 en octubre, tú no puedes correr en junio. Pero en Francia, si tú hacías los 15 en junio, tú podías correr con 14 hasta entonces, ¿no? Dentro del mismo año natural. Y le digo, hay esto, que no nos sirve, digo, pero en Dinamarca hay un campeonato, Fórmula 4, que se puede hacer con 14. Es que esa es la pregunta que quería hacerte. ¿Por qué la F4 danesa? Porque claro, a ver, Por esto. tú piensas y dices, a ver, quieres dar el salto a Europa, normalmente lo que quieres es situarte en una de las grandes categorías de formación pues que hay en el viejo continente, ¿no? Ahora, por ejemplo, la F4 española pues tiene una salud de hierro, la italiana siempre ha tenido pues bastante Correcto. bagaje, la francesa pues también tiene su... Un poquito menos. Un poquito menos, pero bueno, también puede tener su... La alemana en su día era muy potente. La alemana, la DAC F4, La si DAC no me equivoco. F4, correcto. Pues, claro, tú piensas en esos países, no piensas en Dinamarca. Por ganar un año. Y además, para alguien como Yuyu, que no estaba en el mundo del karting, Sí, le venía era de al perlas, pelo. porque no tenía otra competición que cubrir. Sí. Simplemente era, oye, pues si existe esto, vamos allá, ¿no? Y dijo, bueno, pues habrá que estudiarlo. Y entonces, pues bueno, lo hablamos, le pasé las normativas de esto, ¿no? Relacionadas con la edad. Y entonces él me dijo, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a Dinamarca. Vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar con la federación para ver qué es necesario hacer, bueno, para hacerlo allí. Y queremos que vengas. Y yo fui. O sea, tú eras el nexo europeo. Sí, pero que realmente en aquel momento podría haber ido él solo, porque él hablaba y habla. Y habla inglés, sí, no sí, tiene ningún problema. Pero bueno, como la Y idea... Dinamarca normalmente es un país que... Sí, se habla muy buen inglés. se habla muy inglés. buen inglés. Pero bueno, como la había tenido la idea yo, pues él le pareció que quizás pues igual hacía más ruido o daba mejor imagen con alguien de aquí, o le pareció que no quería ir inseguro él solo, ¿no? A fin de cuentas, si yo le había dado la idea era que yo entendía de qué iba todo esto. Lo cual tiene toda la lógica del mundo, de hecho. Y fuimos los tres. Y yo recuerdo perfectamente que les conocí en persona, pues, que además es divertido porque yo había coincidido con ellos en persona, sin hablar con ellos, o con Hideki particularmente, había coincidido el año anterior en Japón, en Sugo, porque él tenía un equipo y él corría, y yo estuve allí. No habíamos hablado. Cosa que en retrospecto seguramente fue un error, porque seguramente tenía que ver, si tenía esta idea en la cabeza, ya tenía que haber tirado, pero bueno, a veces estas cosas uno no se atreve. Pasan y ya está, exacto. pasan y ya está, sí. Pero bueno, el caso es que les conocí en un hotel en Copenhague y me acuerdo o sea, como de pensar, pero esto es de locos, o sea, ¿qué hago yo en Dinamarca con un expiloto de Fórmula 1 y su hija? O sea, pero esto es surrealismo. Y bueno, y fuimos y nos contaron cosas y bien, nos reunimos con un equipo, que era el equipo campeón, y que además nos contó el del equipo que bueno, que se acabaría quedando él se acabaría convirtiéndose en el promotor del campeonato. Entonces dijimos, bueno, pues habrá que ir con ellos. Entonces bueno, discutimos todos los detalles de un contrato, de todo, de cómo se podía hacer, pim pam, y que esto es complicado. Sí. Esto es complicado. Y luego pues decidimos, una vez se había hecho esto, cada uno a su casa, y decidimos volver en el mes de octubre. Esto era en agosto. Decidimos volver en el mes de octubre para ir a la última carrera de temporada, el último fin de semana de carreras de la temporada, en Jyllandsringen, y luego preparar el primer test. O sea, para ver qué era la Fórmula 4. Para verla y ver cómo operan los equipos, para entender un poco la realidad del campeonato.
Claro, porque no Ni toda él no había funciona estado, igual. ni yo había estado, con lo cual... O sea, tú puedes saber de carreras, tú puedes haber ido a las categorías más... Tienes que estar in situ. Tienes que estar in situ. De hecho, ese era un motivo por el cual nosotros inicialmente queríamos hacerlo con un equipo de allí. Sí. Porque, bueno, que todo esto, claro, punto importante. El primer día que yo conozco a Hideki y a Yuyu, en 2019, en agosto, Hideki me suelta la bomba y me dice que me dice, yo creo que tú tendrías que ser el manager de Yuyu. Entonces a mí ya digo, bueno, pero o sea, ¿Esto qué? ¿dónde están las cámaras ocultas? O sea, aquí me están tomando el pelo. Y en aquel momento digo, bueno, pues vamos allá, ¿no? Y entonces yo ya entro ahí en otra dinámica, la de gestionar, ya no como, mira, te hago una ayuda y a ver qué pasa, no, la de, ok, ahora ya esto es de verdad, ¿no? Entonces vamos a hablar con el equipo con FSP, y FSP, que significa Frederiksen Sport Promotion, siendo Frederiksen el nombre, el apellido del propietario. Y entonces, pues bueno, vamos allí, hablamos con el equipo, vemos el fin de semana, todo muy bien. Ese fin de semana se proclama campeón de la Fórmula 4 danesa, y hablamos mucho con él y tal, un tal Malte Jakobsen. Aquellos que sigan el WEC saben que es un talento de futuro y que es joven piloto de Peugeot. El WEC, piloto de un talento impresionante, que en el MP2 lo ha hecho brillante. Ha sido compañero de Lorenzo Fluxa y de Rito Momillata. Con esto yo creo que ya se dice todo. Y el caso es que, bueno, Malte Jakobsen, que por cierto era piloto de FSP, y precisamente un coche de Malte Jakobsen es el que al cabo de 1 o 2 días estamos en Padborg Park, en un día absolutamente miserable, de lluvia, de frío, pero desagradable como pocos, a probarlo. Y ese mismo coche era que luego nos acabaríamos quedando, ¿no? Pero bueno, vamos allí, probamos, y ahí ya veo la primera situación en la que digo, uy, esto es complicado, ¿eh? Porque estábamos probando dos pilotos, Yuyu y otro piloto, Sebastián Ogard, que estuvo precisamente en la Fórmula 4 española. Sí. Y cuando estamos allí, resulta que Sebastián Ogard, o sea, le saca un rapapolvo de segundos a Yuyu. Unas condiciones complicadas. Al final del día se iba secando, pero no del todo. Entonces Hideki dice, le dice al jefe, ¿no? Dice, Yuyu me ha dicho que el motor suena raro. Y hay algo que no... Y es verdad que lo escuchas y acabas escuchando que hay algo que suena mal. Hay algo que no. Y el jefe de equipo insiste en que el motor sí suena algo que no está, pero que en materia de tiempos casi no hay diferencia, ¿no? Bueno, pues aquello fue más y acabaron, o sea, unas discusiones a grito pelado entre Hideki y Alex Frederiksen, ¿no? Y yo allí un poco como, bueno, o sea... ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos, no? Claro. Entonces ahí entra un poco la dinámica en la que Hideki luego me dice que yo tengo la responsabilidad y el derecho de pararle los pies. Incluso, y de ir a hablar con el otro y decirle, no le hagas caso a Hideki porque se enfada y tal. O sea, como que... Y en aquel momento yo digo, bueno, vale, tiene lógica. O sea, él sabe que se calienta, y me dice, oye, si me caliento, tú mismo, o sea, juega con eso, utilízalo, o quítale importancia si tú crees que hay que quitarle importancia, ¿no? Y en algún momento pienso, bueno, vale, suena razonable, suena lógico. Pero es la primera vez que digo, es un test en mojado. Y ya vamos así. Es que no tiene importancia, es una primera toma de contacto y está viendo unas broncas que yo no las entiendo. Y entonces al terminar ese evento, ¿no? Íbamos en coche y él me dijo, yo creo que el equipo lo vamos a hacer nosotros. Aquí se viene el primer marrón, ¿no? Porque, claro, porque básicamente él vio que con un equipo ajeno no podía controlar él toda la jugada, ¿no? Algunas cosas eran importantes, otras menos, ¿no? Pero una de las cosas que para mí no lo era, para él lo era mucho. Radio. El danés no creía en la radio. Él creía que el piloto, para aprender a esas edades, tenía que aprender sin radio. 14 años, no es una Fórmula 4 española, alemana, italiana, británica.
El resultado es menos importante, lo importante es aprender. Y de aquí estaba convencido que hay que ir con radio para poder guiar al piloto. Que luego con el tiempo entendí que la forma de guiar Hideki por radio era, yo le llamaba el piloto teledirigido, ¿no? Porque era el caso que Hideki pues le decía a Yuyu, ahora ataca, ahora no, ahora tal, ahora haces esto, ahora adelante, ahora no adelantes. Sí. O sea, un poco como para aquellos que jueguen a Gran Turismo, pues el B-Spec de Gran Turismo. O sea, que le vas dando como órdenes y luego el piloto hace lo que le parece, ¿no? Y va un poco así. Y él quería radio para eso. Y el otro no quería radio. Aquello, pues, va más, al final, equipo propio. Y allí es cuando yo me doy cuenta... Pero no quiere heredar un coche que el año anterior no, había el coche sido campeón. sí. De hecho, el coche lo acabamos. O sea, lo acabamos el coche lo compra, sí. pero él tiene... Pero él quiere hacer la estructura Él tiene su propia estructura. Sí. Y de hecho, el comprar el coche fue un error, ese coche. Fue un error porque yo negocié con un agente, con la familia de Valdemar Eriksen, que son, si te acuerdas del casco de Kevin Magnussen, Sí. Kevin Magnussen tiene un sponsor personal que es Asetec. Asetec son una gente que hace simuladores y cosas relacionadas con simuladores. Es una gente que tiene mucho dinero. O sea, esa es una de las empresas que tiene el padre de Valdemar Eriksen. Y cuando yo hablo con Valdemar Eriksen, él me enseña como 40 fotos de todo el material que tiene el coche. El recambio, las piezas, ruedas, repuestos, llantas, wishbone, suspensiones, trapecios, igual. Herramientas para trabajar en todo ello. O sea, para no tener que llevar nada desde Japón. Se podría no haber llevado nada. Y aquel me dice, tengo todo esto. No te lo obligo, o sea, yo te puedo ofrecer todo esto, tú cómprame lo que a ti te parezca. Y estamos hablando de que el coche podía costar 40.000 euros. Más o menos, es que no lo sé. Más o menos estaban en esos los precios. Y de aquí llega un momento que ya, o sea, se está peleando por si paga 3 o 4.000 euros, más o menos. Que a ti y a mí nos parece dinero. Sí. Claro que nos parece dinero. Sí. Pero para ellos, para esos montantes, se acabarían gastando 1 millón de euros al año. Era ridículo. Y yo le digo, Hideki, este coche hay que comprarlo. Porque está impecable. Esta gente es muy cuidadosa. Hay que comprar este coche. Pero es que además, negociando, conseguí que esta gente me dijera, vale, te vendo el coche y te añado todos nuestros datos de setup. Importante. Que luego no los usarás, o sí. Pero cuando tú tienes una referencia. Pero cuando tú no conoces los circuitos, y evidentísimamente Hideki Noda no conoce los circuitos daneses, tener esa referencia es válida. Entonces, todos los datos de reglajes. El monoplaza, que había 2, si quisiéramos 2, había 2. Y había también, ellos nos daban, si lo queríamos, unos circuitos en 3D hechos ya para añadir en simulador, ¿vale? Hechos por su empresa de escáner láser, que por lo tanto eran como si se hubieran hecho para iRacing. Sí, claro, O sea, claro. Están impecables. Perfectos. Si tú tenías un simulador, le metías aquello y a practicar todo el día. Practicar todo el día. Pues no quiso. Le digo que no. Me resumen muy rápido. Le digo que no. Aquel dice que bueno, pues que vale, que bueno, no le parece muy bien. Y yo digo, bueno, ya, pero chico, digo, es que es el jefe el que decide. Yo te he dicho, yo ya le he dicho que creo que sí. Entonces cuando le he dicho que no, entonces aquí me dice, ¿sabes qué, Alex? Que creo que tenías razón. Creo que tendríamos que haberlo comprado. Pero a posteriori. Y yo le digo, para, voy a hablar con él. Y digo, a ver qué pasa. Oye, Don Eriksen. Que sí, tío. Que le he convencido, que le he seguido comiendo la cabeza después. Yo también me cuento un poco la historia. Para lo que decía antes. Hay que vestirlo para que ¿es deshonesto? Era deshonesto. Pero no, bueno, pero no era del todo. Hay que jugar la jugada. ¿Vale? Sí. Y digo, oye, que le he seguido comiendo la cabeza y al final dice que sí. Aquel que me había ido vendiendo una moto de que nada, mira que
yo tengo a los mejores, como decía él, tengo a los mejores gestores de Dinamarca a nivel, bueno, tenían tanta pasta, que yo te puedo asegurar que te lo estoy vendiendo sin IVA, para que tú tengas que pagar menos, te estoy haciendo un favor y tal y cual. Le digo que sí, me dice que vale, y al día siguiente me dice, oye, que lo he consultado, no te los puedo vender sin IVA. Y el precio sube. El precio sube. Y entonces Hideki me dice, no. Ya no. No, ahora ya, así ya no. Y se muere ahí. Se tenía que haber comprado. Igualmente. Daba igual, era indiferente. Por los datos de setup, por los datos de su propia información de telemetrías, por los simuladores si lo hubieras querido hacer. O sea, todo aquello tenía un valor que para mí era infinitamente superior a la diferencia de precio que había entre los dos coches que teníamos opción. Además de que el coche de Valdemar Eriksson estaba seguro infinitamente más cuidado. Bueno, al final no se hizo. Fuimos a comprar el coche que había sido campeón. Pero claro, era un coche viejo. No pasaba nada, estaba bien. Pero un coche viejo. Podemos tener un coche un poquito más fresco. A ver, es que normalmente siempre existe la duda en las categorías de promoción, que al final son tantos coches que a priori son iguales, pero siempre existe la duda de ¿son todos los coches iguales? No, a ver, aquí... Entonces, claro, incluso en una categoría que es que incluso se ha dicho de la Fórmula 2, que, ostras, este motor tiene la misma potencia o funciona igual que este otro. Es que incluso hasta los propios pilotos muchas veces se cuestionan la mecánica que reciben, porque al final es normal. Es así. Tú no puedes recibir 100% igual una pieza. Yo siempre hago el mismo ejemplo, ¿vale? Vete esta noche a tu casa, sacas todas las cucharas que tengas y me dices si son todas iguales. Habrán pequeños... No lo van a ser. Claro. No lo van a ser. Aunque estén hechas... ¿Vale? En cadena. En cadena, Entonces, correcto. si tú pones esas cucharas, las pones debajo del agua, aquello para hacer salpicar, ¿no? No van a salpicar igual. Ahora aplica esto en el caudal de gasolina en un motor, en cómo generan una combustión, en la fricción que genera una pieza con que otra. Es 1000 veces más complejo, claro. Ahora multiplica todo esto de una cuchara por cada una de las piezas que tiene un motor. ¿Son iguales los motores? Es complejo que sea. Es muy complejo que sean no iguales. Ninguno. Pero bueno, la cuestión es que ya en este tipo de categorías que son más conocidas, ya existe la duda. Claro, la F4 danesa al final es una categoría algo más underground, o al menos a mí me lo parece. Aunque llegó a ser FIA, ¿eh? Sí, pero llegó a serlo. Pero están más escondidas al ojo general. Evidentemente. Entonces, claro, se acentúa más esa sensación de no tengo las mismas prestaciones y claro, llega un momento que tengo que hacer la otra pregunta. Estás cayendo en hay el más razonamiento de Hideki Noda, ¿eh? ¿Hay más trampas? Ese es el razonamiento de Hideki Noda, ¿eh? Era exactamente lo que él pensaba. Pero no cayó en una cosa muy importante. No todo el mundo tiene sus recursos. Por lo tanto, no todo el mundo está dispuesto a invertir en trampas. Que él los tenía. Él hizo aquí pretemporada en España. Claro. Bueno, pero eso es relativamente habitual. O sea, el FSP, por ejemplo... Sí, no, el correr por... El FSP hacía pretemporada en Calafat, por ejemplo. Que nosotros también fuimos. Entonces, se podía dar. Sí. Por una cuestión de que en Dinamarca, en enero o en febrero, no ruedas, ¿eh? Hombre, a menos. ¿Vale? Yo he estado en Dinamarca en febrero y es terrible. No ruedas. Entonces, bueno, esa era la lógica que él aplicaba, ¿no? Pero no todo el mundo tiene, la mayoría de hecho, no tiene el dinero para hacerlo. Y como para la mayoría es un divertimento, no vas a gastar en trampas. Porque, en definitiva, unas trampas, ¿qué te van a dar? ¿Medio segundo? ¿7 décimas? ¿Vas a gastarte tus ahorros por 7 décimas? ¿Se puede suplir con Tú talento? no, yo no. Él lo pudiera haber hecho. Pero él, como él lo podía haber hecho, asumía que todo el mundo lo iba a hacer. Y además, porque dices tú, ¿no? Menos control, etcétera. Y abres un melón que se te va de las manos. Hubo trampas. Y a él se le fue de las manos, y tanto. Hubo trampas en el equipo. Sí. También te digo, la pregunta mamporrera, ¿no? ¿Qué es una trampa? Si algo no lo recoge el reglamento, ¿es trampa? Bueno, la historia de la Fórmula 1 se ha escrito así también. Claro.
él operaba así. Él intentaba operar en un equipo de Fórmula 4 como un Fórmula 1. Ey, que te digo una cosa. Esto existe. Que hay ciertas funcionalidades que... Pero que me refiero, esto se hace aquí, se hace allí, se hace en la Fórmula 4 en general, se hace en la Fórmula 3 en general, se hace en la Fórmula 2 en general, y evidentemente se hace en la Fórmula 1. Yo, como te puedo dar un ejemplo, en la GP2 a Coloni se le expulsó de un año por la maravillosa idea de romper alerones, porque se rompen, porque tiene un accidente y se rompen, y en lugar de comprárselos a Lara, irse a un fabricante de carbono local, italiano, y que le hiciera los repuestos. Y en lugar de costarle más barato, 5.000 euros, pues le costaban 3.000. ¿Había alguna ventaja técnica? No. Ahorro todo el mundo. Pero ahorro todo el mundo. Entonces, bueno, pues se hacen cosas en todas partes. Entonces, ¿hubo cosas mal hechas allí? Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero, y no lo digo para justificarlo, pero las subo allí como las hay en otras... Desafortunadamente, o no. En otros lares. En todas partes. En todas partes. Con esto no te quiero decir, todos los equipos lo hacen mal. No. Pero un equipo que gana, tienes que asumir que es bastante probable que en algún momento de la temporada que ha ganado haya jugado, vamos a decir, al límite del reglamento o un poquito más allá. Durante esta temporada 2020 pasan muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, la pandemia. No me quiero ni imaginar cómo sería... bueno, sí que me lo puedo imaginar porque estuvimos en contacto y, bueno, hay cierta dureza, ¿no?, en el contexto. Pero si nos centramos en el plano deportivo, por ejemplo, pues vemos que Juju pues tiene una irregularidad. Sí que es cierto que tiene podios o incluso, oye, mira, debuta con pole y además con victoria. Pero bueno, podemos decir que no va del todo mal. Al menos este primer año no va del todo mal. Fue bastante bueno. Fue bastante, bueno, regular. O sea, las tres poles de las 3 carreras que hicimos... los 3 fines de semana que hicimos, la clasificación solo había una por fin de semana y luego las demás parrillas se iban formando según resultados, sí. Exacto. Pero allá nadie la batió en los sábados, vamos a decir, en quali, ¿no? Entonces, eso era muy buena señal. Habían defectos que se podían pulir a lo largo del tiempo. Al final es que estamos hablando de una niña de 14 años. Sí, aunque sobre todo era un equipo que nos faltaba rodaje a todos. Que al final es normal, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que llega 2021 y en 2021 hay unos planes muy determinados y que se anuncian, y es el salto a Estados Unidos, sí, a la F4 americana. No sé qué tipo exactamente de F4 era, porque eso sí que lo desconozco y lo puedes esclarecer ahora, pero se hace una práctica y esa práctica es positiva. Pero después de aquí... Unos entrenamientos libres, dices tú, ¿eh? Sí. Práctica, entrenamiento. O sea, sí, correcto. Días de entrenamiento los hubo antes. Correcto. Pero pasa esto y ya no hay más historia americana. Se cierra. Sin ninguna explicación. ¿Qué pasa aquí? Y luego nos volvemos a Dinamarca un segundo año. Que de hecho, cuando hay estos entrenamientos libres, yo estoy en Dinamarca ya. Porque no confían ya. No, porque ya está decidida, está tomada la decisión. Antes de los libres. ¿Pero qué pasó ahí? Pues cosas mal hechas. Yo el primer error, yo no quería ir a Estados Unidos. No yo. Yo no quería que el equipo fuera, o que ella, su carrera fuera a Estados Unidos. No a Estados Unidos como concepto. O sea, yo no quería hacer la Fórmula 4 americana, vamos a decir. No por ti, sino porque no creías que fuese lo mejor para la trayectoria deportiva. Claro, el camino para ella. Yo de hecho quería estar aquí, en España. F4 española. Fórmula 4 española, porque ya intuí que era, y además el campeonato en aquel momento ya era un buen lugar, era post Franco Colapinto ya. Sí. Y por tanto, pues era un camino que para mí era interesante. No eran los 6-7 monoplazas que había en los inicios de la F4 española, correcto, sino que ya había unos números grupo sólidos, creo que eran 20, 24, 25. Era sólido. Era sólido, sí. No era la presión de una Fórmula 4 italiana, alemana, británica, que no era el mejor lugar. Y además, pues bueno, sabiendo que yo pasaría de estar en un idioma complicado como el danés a un idioma mucho más tratable como el español, que creía que nos podía dar un pequeño plus a la hora de gestionar situaciones complicadas. Nos vino Rocket es americano,
Y el propietario dijo, no, yo tiene que ser Estados Unidos o Gran Bretaña. Y prefiero Estados Unidos. Y entonces, pues bueno, exigencias del guión, exigencias del sponsor, dijo, pues vamos a ir a Estados Unidos. Bueno, bien, no creo que sea la decisión más acertada, pero es lo que hay, es lo que hay. Ellos iban con los Ligier Honda, los chasis Ligier, los motores Honda, los utilizaban allí. Y si yo hubiera tenido que elegir equipo, te vas a reír, si yo hubiera tenido que elegir equipo, habría elegido, y así se lo dije a Hideki, habría elegido el equipo Kiwi Motorsport, que es el mismo equipo que ha elegido Chip Ganassi para trabajar con su programa de jóvenes talentos en la F4 americana y en la Fórmula Regional americana. Perdona que te corte, yo tengo la sensación de que Hideki, aunque confiara en ti, o al menos te daba ese poder, teníais como dos versiones muy distintas de cómo gestionar. La decisión la toma y la tiene que tomar él, porque es su hija. Y porque él no es un padre al uso. No, claro, él no es un padre que te viene a que la guíes. Él es un padre piloto de Fórmula 1. Claro, y jefe de equipo. Él en 2016 gana el Super GT como jefe de equipo. Con lo cual, de alguna forma, a ver, se puede equivocar, a la vista está, pero él o sea, entiende de motor, y entiende mucho de motor. Pero entiende mucho de motor en ciertas áreas, en ciertos momentos, en ciertas cosas, que cuando sale no se da cuenta que hay que analizarlos primero. Y no lo hace. Entonces yo le digo, habría que ir con Kiwi. Y él dijo, no, pero yo creo que... Yo de hecho le dije los nombres. Kiwi Velocity. Kiwi era mi opción. Pero siempre tienes que tener más de una porque sí, no, no siempre te puedes por lo ir, que puede pasar. ¿vale? Sí. Y él dijo, no, yo quiero ir con Jay Howard porque es el equipo con el que ya probamos. ¿Te acuerdas aquello del pre-2019? Te dije, ya hice una temporada, una categoría que no era oficial. Pues lo había hecho con ellos. Y Jay cree mucho en ella y la va a apoyar y sí y tal. Y yo le dije... Cuidado. No, pero no por nada. Le dije, tú estás moviendo por algo que es volátil. Que puedo confiar ahora dentro de un mes y medio. Y yo quiero moverme por algo que no es volátil. Este equipo va bien. ¿Vale? Otro problema. El equipo de Jay Howard, el año 2020, tiene una serie de problemas con el campeonato por trampas. Descalificados de carreras, no pudieron acabar el año por trampas. Bueno. No pasa nada. No es que yo les acuse de nada. Pero han hecho una cosa mal y se les ha descalificado y está bien. Había un contexto, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, él confía, él elige, es su dinero, eso es importante también. Y yo digo, bueno, pues vale. Y hay una serie de problemas. Tú piensas que te estoy hablando de distancia, porque yo no estoy en Estados Unidos porque hay pandemia y no puedo viajar a Estados Unidos. Porque no me dejan viajar a Estados Unidos. Desde Japón se puede, desde España no. Desde Europa no. Europa no. Y yo, pues, bueno... Yo veo que la relación empieza bien, pero se va deteriorando cuando Hideki quiere hacer más y Jay Howard, el jefe de equipo, también expiloto, no quiere. ¿Qué pueden ser estas cosas? Bueno, el coche es tuyo, pero yo quiero hacer esto, pero el otro no quiere que lo hagas, porque, de nuevo, ¿qué se querían hacer? Trampas. Trampas que las hacía todo el mundo. Todo equipo competitivo lo hacía. Una serie de modificaciones al motor, que te permitían ser más rápido, te permitían tener más potencia, pero a la hora de hacer las verificaciones técnicas no te pillaban. Y de aquí quería esas modificaciones y que no le pillaran. Lógico. Pero porque él lo que decía, y lo entiendo, es que él no quería ir allí a hacer de comparsa. Si yo vengo aquí y pago dinero, yo quiero tener el material para ganar. No quiero tener un coche que sea de por sí de serie medio segundo más lento. Lo entiendo. O sea, en este caso no eran unas trampas por... se sabe, se hacían. Y él dijo, si se hacen, vamos a entrar en el juego. Y Howard le dijo que no. Y le dijo que no porque... Primero porque ya tenía una historia él y no quería el contexto. Caer ahí. Sí. Y luego porque... Y tenía miedo, me imagino, tal vez. Porque seguro que le iban a revisar. Sí. Y luego porque allí, cuando alguien hacía trampas de estas, no las hacías con todos los coches. Porque si tú lo haces con todos los coches y tú haces una práctica, 1, 2, 3, 4... Quali, 1, 2, 3, 4, carrera, 1, 2, 3, 4. La organización, como suele decir nuestros cabros, la policía no es tonta. Planta oreja. ¿Vale? Claro, dice, oye, está pasando algo. Entonces tú lo haces con un coche sí. y tus pilotos hacen P1, P7, P10, P11. Y bueno.
Bueno, suena creíble. Es Sí. que ese piloto es muy bueno, dirás tú. Ese piloto marca la diferencia. Somos rápidos, vamos bien, pero sobre todo es el piloto que es muy bueno, ¿no? Nadie quiere hacerlo con varios. Y Jehor le dice a Hideki, no, yo con uno. No lo voy a hacer con más. Y dice, hombre, pero... Y en lugar de entrar en la negociación, se calienta. No, pues yo lo voy a hacer igual. Y si me pillan, que me pillen. Él hace sus cosas, llega a los libres, P1, P1. no sé si lo que él hizo era lo mismo que se hacía con los otros coches, no lo sé, lo desconozco, pero él hace sus cosas, hace P1 y evidentemente las verificaciones pre-quali le pillan. Y él ya había decidido que no se va a quedar, coge y se va. Y ahí de vuelta a Dinamarca. Y así. ¿Cómo se gestiona todo ello a nivel contractual? Eso no lo gestioné yo. No, ya, pero... No lo gestioné yo. No lo gestionabas tú. No, o sea, no tienes... la parte americana no. No, porque yo no podía estar allí. Entonces no tenía no... ningún sentido que yo estuviera tocando cosas. Sí, yo gestioné las partes de los gráficos, del diseño visual, del coche, para... Sí, no, para que quedase vistoso. Hacer el contacto, que me mandaran los logos, o sea, una serie de cosas que sí tienen que ver con todo eso, pero no desde el punto de vista contractual, ¿no? Porque se supone que además Hideki, claro, era un contacto que ya lo tenía de antes de que yo estuviera y que confiaba tanto en ella, ¿no? Y entonces, pues bueno, en aquel momento él dice, no, claro, bueno, vale. El problema está en que luego, cuando yo intento vender ese coche para recuperar parte del dinero gastado, nadie lo quiere. El coche americano. Correcto. Porque nadie quiere ese coche por lo que se le ha hecho. Porque nadie confía en que ese motor luego pueda volver a ser hecho legal. Ostras, eso es fuerte. Todo el mundo dice, es que lo que se ha hecho, yo no quiero ni tocar este coche. Pero eso es muy fuerte, ¿eh? Bueno, si tú, por ejemplo, si tú tienes un motor que tiene que ir sellado y tú le has roto el sello... Se rompe la confianza. No, es que ese motor ya no puedes usar. Lo tendrías que mandar otra vez, en todo caso, al fabricante. El fabricante tiene que hacer lo que sea para devolverlo a su estado que toca, sellarlo y decir, vale, ahora ya está bien. Viendo todos estos altibajos de la trayectoria profesional de Juju Noda, en este tramo de 2020-2021, ¿tú cómo te sentías a nivel personal y profesional? Porque veo discrepancias. Aquí hay discrepancias, o al menos así lo veo yo. Hay como un constante... A ver, es normal que pueda haber discrepancias y más en un tema que es delicado. Al final estamos hablando de la trayectoria deportiva de una piloto que, según las decisiones que tú tomas, le puedes o alzar o le puedes hundir. A ver, la diferencia es, evidentemente, es que él se lo mira desde un punto de vista emotivo, porque es su hija, y yo no. Y con esto no te quiero decir que yo tenga más razón, ¿eh? En algunas cosas pude haberla tenido y en otras no. Pero yo no lo miro desde el punto de vista... Seguro que sí, seguro que digo que no, pero seguro que en algún momento me implico, obviamente también. Pero yo creo que la mirada mía es más desde el punto de vista... Incluso te voy a decir que en algún caso lo miro a posteriori y pienso, ¿cómo fuiste capaz de mirártelo con tanta frialdad? De decir, como si te diera igual, que no me daba igual. Pero al no ser mi carrera ni mi familiar, yo era capaz, supongo, de en un momento dado ponerme, mirarlo y decir, yo iría a la Fórmula 4 española. Pero Alex, yo veo... Y sin darle más vueltas. Ya está, porque creo que esto es lo bueno, por esto y esto y esto, y no hay que darle más vueltas. Porque a veces tener agilidad de respuesta es mejor que estar 2 semanas o 2 meses. No, pensando, cuando llegas tarde de todas partes. Pero yo veo en lo que tú cuentas, desde tu punto de vista del relato, que tú te puedes equivocar o no, pero tú tienes unos razonamientos X para argumentar tu posición. Yo, desde la otra parte de la historia, lo que estoy viendo es impulsividad. La hubo siempre. Y sin embargo, te tengo que reconocer, sigo pensando, evidentemente, que mis elecciones eran acertadas. La realidad es que a día de hoy, Yuji Noda está haciendo la superfórmula. Y es innegable que a día de hoy, Yuji Noda está haciendo la superfórmula.
Que no es una categoría cualquiera. Que es la categoría que tiene los monoplazas más rápidos fuera de la Fórmula 1. O sea, vamos a poner este dato. Si yo te dijera, tú me preguntaras, Alex, ¿cuántos pilotos ahora mismo en el mundo están dedicándose a competir con un vehículo de carreras más rápido que Yuji Tsunoda? Yo te diría los 20 de la Fórmula 1 y los 20 que acaban por delante de Yuji Tsunoda en una sesión clasificatoria en Japón. Nadie más. Podemos decir que Yuji Tsunoda es ahora mismo posiblemente la persona número 41 del mundo en velocidad alrededor de un circuito en 2024. Me olvido convenientemente de las 500 millas de Indianápolis porque no es un circuito rutero. Pero los Indy son más lentos que la Super Fórmula, los Fórmula 2 son más lentos, los Fórmula E, los Fórmula 3 evidentemente son más lentos, no de otra categoría, los coches del WEC son más lentos. Con lo cual, son datos. Sí. Seguramente a día de hoy, si pones todos los coches, haces un macro evento, todos en el mismo circuito, rutero, aquí, por ejemplo, en Montmeló, a dar vueltas, van a estar los 20 primeros de Fórmula 1, luego los 20 Super Fórmulas, y luego yo. Te lo iba a preguntar después, pero no te lo pregunto ahora. Sí, Juju ha llegado a la Super Fórmula, pero ha llegado en el punto de madurez necesario como para tener una trayectoria. ¿Hubiera habido manera de que llegara mejor preparada? Y es una pregunta retórica, ¿eh? Uh-huh. No lo sé. Tengo que creer que sí, y por eso estaba yo trabajando para lo que estaba trabajando, pero no lo sé. Entonces, si no la había, que no lo sé, pero si no la había, entonces hay que aceptar objetivamente que el camino de Hideki ha sido correcto. Es como decir, si Nicolás Latifi no tenía más talento, ¿fue un éxito lo que hizo para llegar a Fórmula 1? Sí, porque llegó. Y llegar ya era un éxito en sí, porque no había manos para más. Entonces fue un éxito. ¿Tenía manos para hacer más de lo que hizo? Si sí las tenía, entonces no fue un éxito. Entonces, ¿tiene Yuji Tsunoda manos para hacer más de lo que ha hecho? No lo sé. Creo que sí. Creo y sospecho que sí, pero no lo sé. Tú puedes llegar a la Super Fórmula japonesa en un nivel u otro. Y ahora el nivel. Es a lo que me refiero. Y ahora el nivel no es muy bollante. Que no sé si. Temporada de debut, sí. Es correcto, puede haber unas dificultades añadidas. Pero yo no sé si hay manos para más. Sospecho que sí, insisto, sospecho que sí, pero no lo sé. Volvemos un poquito más atrás en el tiempo. Al final, estás con Juju Noda y Hideki Noda 1 año y medio, algo más de 1 año y medio. Si contamos el periodo en el que yo empiezo a trabajar para 2020, ponemos 2 nos años. Vamos casi a 2 años. No llega a 2 años, pero nos acercamos. Pero bueno, después de 2 años, tu camino profesional y el de la piloto y el del padre se separan. ¿De acuerdo? Cuando se presuponía o se podía presuponer que esta asociación entre ambos tenía que ser a medio o largo plazo, no tan corto plazo, a 2 años. Correcto. Entonces, ¿se evidencia con ello una falta de entendimiento? Y hombre, sí. ¿Qué pasó realmente después de 2 años? ¿Qué pasó? Porque evidentemente aquí pasó algo. Sí, hombre, lógicamente si tú, ¿no? Como se suele decir, si tú te vas de un equipo por una cuestión de enfoques, es porque tu enfoque y el del equipo no es el mismo. Entonces yo lo que me doy cuenta es que yo tengo unas ideas, esas ideas no tienen recorrido, ¿vale? Y por otra parte me doy cuenta que mi trabajo allí en muchos casos acaba derivando en y esto parece una broma pero no lo es, acaba derivando el trabajo en hay que ir a hacer la compra de comida, hay que ir a 2 horas en coche a buscar unos vinilos, en que hay que ir a buscar unas piezas y yo lo entiendo que hay que hacerlo. Sí. Pero a veces, por hacer todo esto, no estás haciendo todo el trabajo que se supone que es el de un team manager o el del manager de ella. ¿Dónde está el tiempo para buscar sponsors? ¿Dónde está el tiempo para gestionar el equipo de verdad?
donde todo esto no existe ese tiempo, porque está gastado en todo lo demás. Y entonces llegado a ese punto digo, bueno, a ver, yo estoy aquí, mi trabajo, el mío, el que se supone que tengo, no lo puedo hacer, y el que acabo haciendo es un trabajo que tampoco no, o sea, lo podría estar haciendo en casa para una empresa de no sé cómo decirte, de mensajería. Sí. Y todo aquello que si tuvieras que hacer aquello, pero cuando tú das un feedback de lo que hay que hacer, se te hace caso, Pues todavía. bueno, pues dices, vale, Sí. pero no sea el caso. No sea el caso, y entonces ahí yo pienso, bueno, llega un punto y digo, realmente yo no tengo muy claro para qué estoy aquí. Y lo que no voy a hacer es estar en un sitio en el que no tiene ningún sentido. Y entonces ahí ya dije, creo que no es el sitio, o si es el sitio, desde luego que no es el momento. Dije, pues entonces hay que tomar una decisión. Dura, difícil, pero creo que para mí por lo menos es lo mejor. Sí. Y para ellos también, porque yo allí no les estaba aportando lo que ellos querían. Y yo creo que si me hubiera quedado, lo único que hubiera generado esto es más fricción. Ya. Porque hubiéramos seguido con opiniones distintas en cosas que eran importantes. Y al final yo que quería, lógicamente, lo mejor para mí y para ellos también. Estamos ya terminando. Antes lo hemos dicho, llevas 15 años, o este año se cumplirán 15 años que estás en el mundo de las carreras. Está mal, ¿eh? Que no está mal. Y bueno, y pese a todo el sufrimiento y las alegrías, ¿ha valido la pena? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo espero que sea aquello, ¿cómo era aquello? Lo mejor está por venir, Sí. decían. Yo espero que sea así. ¿Eso quién lo decía? No sé. Ahora no me acuerdo. Un asturiano, ¿no? Un asturiano. No muy bueno, creo, además. Sí, no lo hace mal. No lo hace mal. No hace mal. Yo creo que si se lo trabaja, igual puede ganar alguna carrera, algún campeonato, no sé. De Fórmula 1 o algo así. Veremos. Por decir algo. Es una joven promesa, ¿eh? Sí, pues sí. Joven sobre todo. Pero no, bueno, pues la realidad es que yo creo que sí. Y que espero, evidentemente, espero que lo que hay por delante sea aún más interesante y aún más relevante, y que dentro de unos cuantos años tenga que decir, oye, todo aquello que hablamos no era nada en comparación con lo que tenía que llegar, ¿no? Pues sí. Espero, por lo menos, que sea así. Pues, Alex, gracias. Porque has estado... Bueno, estoy aquí viendo el minutero. 1 hora y 48 minutos. Es posible que sea No un está poquito mal. menos porque hemos tenido algún corte y demás, pero es 1 hora y 48 minutos. Te quiero hacer un regalo, ya que has estado aquí Bueno, dos horitas prácticamente. Te quiero hacer entrega Hombre, de la taza de la Q4. Bueno, ¿de muchas acuerdo? gracias, Y oye, antes de Hostia. terminar, ¿a quién te gustaría que viniese al podcast de la Q4? Bueno, a ver, aquí hay ideas que puedo tener. Hombre, yo sé una que a mí me gusta, pero yo creo que ya la tienes. Entonces, no sé si es trampa, si te la doy es algo que ya has pensado. No, dímela. Hombre, yo creo que el siguiente que tengo que nominar, y te doy esa idea para que cada uno te nomine al siguiente, Sí. es Joan Codina, ¿no? Hombre, es Porque- amiguísimo del podcast. Tiene que contarnos, no del todo, porque tiene que proteger sus propios intereses, pero tiene que contarnos cómo se hacen esos fotones con los que, uno, nos deleita a nosotros, y dos, con los que deleita a Prema, que es el equipo con el que principalmente Mayoritariamente, sí. La verdad, Joan es un crack. Lo vamos a tener. Totalmente. Tus deseos van a ser órdenes. Y nada, Alex, de verdad, Encantado. muchísimas gracias por estar aquí, por estar en el podcast de la Q4. Un placer. Y nada, si os ha gustado pues la charla, compartidla, por supuesto. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Gracias por escuchar el podcast de la Q4. Si te ha gustado este episodio, no dudes en compartirlo y dejar tu comentario.